Ellie Williams es una sobreviviente en un mundo donde el hongo Cordyceps triunfó como pandemia, causando destrucción de todo rastro de vida que habitaba en la Tierra. Ellie, siendo todavía una bebé, fue abandonada por su difunta madre y vigilada en la lejanía por la mejor amiga. En su etapa de niñez creció sola, sin alguien que la amara, y no fue sino hasta que se encontrara con la mejor amiga de su madre y se quedara junto a ella con su grupo revolucionario, las Luciérnagas. Años después, Ellie fue contagiada por el hongo, pero para sorpresa de con quienes estaba en ese entonces, no le pasó nada. Ellie se había vuelto inmune al hongo. Tras el descubrimiento de la inmunidad de Ellie, se debía llevarla a un laboratorio para generar la cura y acabar con todos los problemas que el hongo había producido. Y gracias a eso, conoce a Joel, un hombre con quien vivió grandes aventuras. Y con un objetivo claro para cambiar el mundo, se dirigen a ese laboratorio. Pero que tiempo después, esos planes dan un giro de 360 grados. Porque Joel se había encariñado de Ellie y no quería que ella muriera para salvar a personas que tal vez ni siquiera serían agradecidos por su sacrificio, por lo que decide salvarla sin importar las consecuencias, para que seguidamente le mienta en toda su jeta acerca de lo que había sucedido en el laboratorio y sobre la cura. Ellie decide confiar en Joel y crece junto a él. Pasan los años y Ellie ya tiene 19, pero en esta etapa la lleva a un torbellino emocional que no puede controlar, llevándola a no perdonarse por sus acciones y a realizar actos que, por falta de madurez, la dirigen a un abismo profundo y oscuro, que nubla completamente su conciencia humana, llegando a un punto donde Ellie se pierde a sí misma y pierde a las personas que la rodeaban. Pero, ¿qué pasó para que Ellie llegara a ese punto de su vida? ¿Su pasado tuvo algo que ver? ¿Joel tiene la culpa? ¿Y qué tiene que ver Abby con todo lo sucedido? Acompáñenme a ver el trasfondo de la historia de Ellie y cómo su vida se convirtió en tragedia. Tras los acontecimientos del laboratorio y luego de que Joel le mintiera a Ellie, ella crece en una zona llamada Jackson, Wyoming, lugar en donde reside el hermano de Joel. A pesar de que Ellie tiene inmunidad con el hongo, es algo que se ha mantenido en secreto y así ha durado durante esos años de crecimiento. Es muy hermoso este tiempo, porque durante esos años Joel la cuidó y le brindó a Ellie una infancia que le hacía falta. Hasta le llegó a enseñar a tocar la guitarra. Todo esto porque Ellie en su niñez la pasó en soledad. Brincaba de familia en familia. Ninguno quería estar con ella. La muerte de su madre y Marlene, que es la mejor amiga, se hiciera a cargo de ella. Y a pesar de que Marlene no estuviera presente. Porque es que tú puedes estar, pero a la vez no. Ellie se culpaba de todo lo que vivía y a pesar de volver a reencontrarse con Marlene, junto con quien fue su primer amor, Riley, era una niña que quería sentirse amada, aceptada y valorada. Tras esos momentos con quien se volvió su padre, conoce en ese mismo lugar a Jesse y a Dina, siendo Dina con quien tuvo una relación. Pero vaya, Ellie se encontraba en un triángulo amoroso, porque Jesse y Dina eran pareja en el pasado. ¡Ja! ¡Qué déjà vu! Sobre todo en este mundo donde todas las acciones tienen sus consecuencias. Ellie sentía que las cosas con las luciérnagas no estaban siendo como Joel le había dicho, por lo que toma la decisión de regresar a los cuarteles para encontrar respuestas. Aunque la halláramos o de milagro encontráramos a otra persona inmune, no habría diferencia. El único que podría crear una vacuna murió. Si vuelves a mentirme, me iré. Nunca más volverás a verme. Y esto no solamente rompió su confianza con Joel, sino que también destruyó la relación que tenía con él. La persona a quien más quería la había engañado y la había mentido. Ellie empezó a tomar sus distancias con Joel. A pesar de eso, Joel seguiría cuidándola como todo un buen padre, incluso si ella no lo quisiera hacer. Incluso si eso llegaba a generar una tensión entre ellos. Joel pagaba por lo que hizo y pensaba que solo el tiempo sanaría su relación. Pero eso no era todo, porque Joel seguiría pagando por sus acciones. Tras haber matado al doctor que estaba encargado de toda la cura con Ellie, ese doctor tenía una hija llamada Abby, una joven que perdió lo poco que tenía, pero que no se quedaría de brazos cruzados. Abby querría venganza. Los años pasaron hasta que Abby encontraría en dónde se situaba Joel. Encontré al hermano de Joel. Está en un asentamiento en Wyoming.
Acompañada de sus amigos, Abby viajó hacia donde se situaba Jackson. Al día siguiente, después de la charla entre Joel y Ellie, Joel sale a patrullar junto a su hermano Tommy, pero una tormenta de nieve se aproximaba y el verdadero problema acaba de llegar. Joel se encuentra con Abby, que la rescata de un grupo de infectados junto con Tommy, para resguardarse en la cabaña de Abby, y precisamente ahí estaban sus amigos. Cuando el equipo escuchó sus nombres, sabían lo que tenían que hacer. Esto no será rápido. Ellie había salido a buscar a Joel, para cuando lo encuentra, lo ve totalmente golpeado. Los esfuerzos de Ellie no sirvieron, y así Ellie ve morir a quien se había convertido en su padre. No sé qué sucedió. Se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría. Hallamos a los luciérnagas. Gracias a ella, iban a poder desarrollar una cura. Ella quería hacer algo útil con su inmunidad. Júrame que todo lo que dijiste de las luciérnagas es verdad. Lo juro. ¿Por qué me sacaste cuando estaba inconsciente? Santo cielo. ¡Doctor! ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes llevarme. No hay una cura. No habrías podido hacer nada para ayudar a estas personas ni a nadie. Crear una vacuna te habría matado. ¡Agárrenla! ¡Déjenle! ¡Aten sus manos! ¡Suéltenme, mierda! Sé que deseas que todo fuera diferente. Yo también lo deseo. Pero no es así. Joel, levántate. ¡Mierda, Joel, levántate! ¡Joel, levántate! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Posiblemente murió pensando que falló por segunda vez como padre, y pensando que se lo merecía por todo lo que hizo en su pasado. No bastaba, no era suficiente con llorar su pérdida. Ellie quería venganza. Esto se ve más de lo normal. Hacemos cosas para dañar a alguien para así poder sentirnos bien y darle un descanso mejor a quien perdimos. Pero no solo Ellie quería vengarse, Tommy también lo quería. Pero Tommy se adelantó y se fue solo en busca de Abby. Ellie no podía dejarlo solo y sale junto con Dina. La búsqueda de venganza había comenzado. Tras mucha cabalgata llegan a un hotel, donde después de acabar con los infectados, se encuentran a Nick, uno de los amigos de Abby, muerto y atado, quien suponemos que fue Tommy. Luego se dirigen a una torre alta para revisar el área, pero Ellie es atrapada por los lobos y frente a ella se encuentra Jordan, otro de los amigos de Abby, que la atrapa para interrogarla y justo llega Dina al rescate y ahí aprovecha el momento. ¡Te tengo, imbécil! En su cuerpo encuentra una carta de otra amiga de Abby, Leah, que se encuentra en una estación de televisión cerca. Llegan al lugar y lo que encuentran es una masacre con símbolos en las paredes hechas de sangre. Y Leah también ha muerto. Saliendo, Dina se da cuenta que Ellie, tu máscara.
¡Ellie, no! ¡Ya! ¡Soy inmune! Llegan a un teatro para estar a salvo, y esta vez Ellie se da cuenta que... Creo que estoy embarazada. embarazada de Jessie. Así que Dina es perfecta para que se quede a interceptar señales enemigas. ¿Qué hay de ella? Intrusos sin compañía. Tommy. Los lobos están buscando a un intruso desconocido en su territorio. Cuando llega a Hillcrest, resulta que la persona que buscaba no es Tommy, sino que es Jessie. ¿Qué diablos haces aquí? Regresan al teatro y Dina encontró a la siguiente a buscar, Nora. Tenemos su ubicación. Tal vez Tommy también. Ellie llega y se va bajando a cada serafita hasta llegar a Nora. No grites. ¿Te acuerdas de mí? Si me disparas, el sonido alertará a todos los soldados. Empieza la persecución y cuando se ve acorralada no hay otra opción. Cae en donde hay muchas esporas. Ella es inmune, pero su enemiga no. Así que lo mejor es acelerar su muerte. No todo fue en vano. Ellie, en su visita, consigue la posible ubicación de Abby, un acuario, y se dirige allí con Jessie, aunque las comunicaciones del enemigo informan que Tommy está en el territorio. Podemos llegar al puerto por aquí. Si es él, se habrá ido antes de que lleguemos ahí. Pero Ellie prefiere su venganza antes que ir a por el hermano de Joel. La venganza la está nublando. ¿Y cómo no entenderla? Quien le brindó todo ya no está por esa mujer. Ellie está cerca de ella y no quiere perder su oportunidad, incluso si eso significa sacrificar a los que están a su alrededor. Y así es como estos dos se separan. En una lancha, Ellie llega hasta el acuario, pero no logra ver a Abby en ningún lado. Solo está Owen y Mel. No le revelan la ubicación de Abby. Impactada por acabar con la vida de una embarazada, Ellie está en shock y justo ahí llega Tommy y Jessie, pero ya es muy tarde, aunque... Ellie olvidó algo muy importante. Abby sigue afuera. Es mejor volver a Jackson y dejar todo como está, para que ninguno del grupo muera en el proceso, pero... ¡Mierda! Mataste a mis amigos. Les perdonamos la vida. Y hacen esto. Tommy queda herido letalmente, mientras que Ellie se enfrenta a Abby. Pero es gracias a Lev que Abby decide marcharse para poner fin a esta violencia. Así fue como Ellie, Dina y Tommy se marchan de Seattle para continuar con sus vidas. Menos mal, ya acabó todo esto. Me alegro que Ellie haya pasado página y siguiera con su vida, por muy costoso que fuera, para que todo vuelva a ser normal. ¿Verdad? Ellie y Dina se mudan a una granja, donde tienen una vida más tranquila, criando a JJ. Pero los traumas del pasado empiezan a atormentar a Ellie, y un día recibe la visita de Tommy. Tommy perdió su ojo y también se separó de su esposa María. Él solo quiere venganza. Se ha dedicado a rastrear a Abby. Tommy no está en condiciones, pero Ellie podría. Pero se supone que había pasado de página, ¿verdad? Lo hará, aunque eso signifique sacrificar su relación con Dina. Tenemos una familia. Ella no puede ser más importante que eso. Ellie se va a Santa Bárbara, California. Una vez estando en el lugar empieza su búsqueda, pero... se lastima por una trampa de las víboras, aunque Ellie se llega a liberar. Déjame ir. Y te diré dónde está. Está en una celda, en nuestro campamento.
con furia en su alma, se va bajando a todos a su paso. Pero no estaba Abby en ningún lado. Lo único que deseaba Ellie es que siguiera viva. Está en los pilares. Era obvio que no la quería muerta. Ella quería su sangre en sus manos. Era ella que quería acabar con su vida. Y sí, Abby sigue viva, para suerte de Ellie. Justo hay 2 botes en la costa para irse, pero no hay que conformarse con eso. Todo el sufrimiento del pasado y lo que le hizo a Joel no puede quedar en vano. Abby tiene que pagar. Ellie se queda sin 2 de sus dedos y justo cuando tiene a Abby para acabar con ella por todo lo que hizo, alguien no querría que eso pasara. Estos no fueron los principios que Joel le había enseñado a Ellie. La culpa de la muerte de Joel y lo mejor que Joel quería para ella estaban chocando, hasta que finalmente Ellie la suelta. Abby se va junto a Lev. Es curioso que Ellie se detuviera en el proceso, pero todo fue gracias a la educación que Joel le había brindado. Porque si Joel hubiera sido alguien diferente, Ellie crecería con otro pensamiento y la hubiera matado en ese instante. Pero Joel le había enseñado bien. Por eso Ellie no fue capaz de acabar con su vida, a pesar de que ya la tenía entre sus manos. Finalmente regresa a la granja sin completar su venganza y sin sus 2 dedos. Para cuando entra no solo había perdido lo mencionado, sino que también pierde a Dina y a JJ. Solo quedan las cosas de Ellie, junto a la guitarra que una vez Joel le regaló. Y ahora sin sus 2 dedos ya no puede tocarla como antes. Lo perdió todo por querer realizar una venganza que destruyó su vida y la de los demás. Ellie simplemente se marcha y deja todo atrás. Desde mi perspectiva, Ellie es de los mejores personajes femeninos que hay y nos enseña el cómo podremos amar mucho a alguien, pero jamás le amaremos tanto como le podremos extrañar si lo llegamos a perder algún día. Y también nos enseña de cómo enfocar nuestras fuerzas a esos propósitos que valen la pena, porque pueden convertirnos en todo lo que queremos ser o hacer realidad nuestras peores pesadillas. Porque no es importante la velocidad a la que vamos, sino hacia dónde nos dirigimos. Y para Ellie fue tan doloroso darse cuenta de eso una vez que dejó ir a quien le había quitado a su padre. La pérdida de Joel fue la gota que derramó el vaso. No solo dejó de vista a las personas que importaban para seguir su venganza, y no solo fue por la muerte de su padre, sino porque se le había arrebatado la posibilidad de solucionar las cosas con él. Yo siento que Ellie se sentía tan culpable por cómo había tratado a Joel, que su forma de redimirse con él era brindarle una paz que a Abby le había arrebatado, cuando la paz que más sintió Joel fue tenerla a ella con vida, verla respirar. Incluso si eso significaba que Ellie le diera la espalda, una y otra vez. Por mucho que se había enojado con Joel por haberle mentido, no se sentó a reflexionar y pensar por las razones que lo hizo. No se había dado cuenta lo mucho que Joel la amaba y cuidaba. Y es que tú puedes tener diamantes y aún así no valorarlos. La furia que tenía la cegó de todos los momentos que pasaron juntos, la felicidad que le brindó, lo que hizo por ella a pesar de que le mintiera para mantenerla a salvo. Y sí, eso quedó en el pasado, pero el pasado enseña. El pasado te hace entender por qué todo lo que vives ahora sucede. Ellie está viva y pudo ser feliz porque la decisión de Joel fue salvarla, sacrificándose incluso a sí mismo de quedar infectado y morir por el Cordyceps. Pero esa decisión también le arrebató su vida. El no haber solucionado las cosas con Joel fue lo mínimo, como para que una Ellie arrepentida de lo que hizo con él, un golpe brutal de emociones entraran por la puerta de su corazón y oscurecieran su alma. Ellie lo perdió todo. Cuando Ellie se detuvo de matar a Abby, se dio cuenta que no era lo que quería Joel y tampoco los principios que le había enseñado. Disfruta a esas personas que tienes alrededor, porque un día estás con ellos, pero probablemente al día siguiente ya no estén con nosotros. Espero que ese sacrificio que piensan hacer valga totalmente la pena y los lleve a ese propósito lejos de esas emociones que desean corromperlos y en no olvidar que cada día es para empezar de nuevo.
En este video, Arthur Morgan hace un cambio en su vida, replanteándose sus ideales y se convierte en un hombre completamente nuevo. Dale click, nos vemos en ese video.